con estos imprevistos, ¿verdad? Y pues antes que nada, deseándoles que estén tanto ustedes como sus familias muy bien eh, por lo de anoche, ¿verdad? Bien. Eh, Después de ese deseo, pues vamos a comenzar ahora sí con nuestra práctica número 1, que ya se nos fueron aquí 4 minutos, pero bueno, espero que ya no haya más problemas. Creo que sí vamos a tener un problemita, pero ven, ya estaremos en ese momento. A ver, aquí están los contenidos. Esta es la fotografía número 1 que ustedes ya recibieron estas fotografías el día de ayer. Sí, ya las tienen y aquí vamos a ver ahorita cómo vamos a interpretarlas, ¿no? Echándole mucho sentimiento, mucha imaginación a, miren, a todas estas fotografías que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Aquí estamos viendo, ¿verdad? Que este borne rojo, ¿sí? O terminal rojo corresponde a un devanado, vamos a decir, del secundario del transformador. Aquí está esta que está en la parte central, color café, viene siendo su común, y aquí está el otro devanado. Dicho de otra forma, este es un transformador con derivación central de 24 volts a 1 ampere. Cuestión que no es cierto, ¿verdad? Con base al dato que les di el día de ayer, que viene siendo de 18.6 volts, ¿verdad? Picos. Pero en fin, eso es lo que está marcando, y con ese error, pues nos lo están vendiendo, ¿verdad? Ahí se ve la característica de este transformador. También estamos viendo aquí que el circuito lo vamos a hacer un poquito más, la fotografía la vamos a hacer un poquito más amplia, en donde estamos viendo aquí que son los componentes que vamos a estar utilizando. Aquí se puede ver más o menos claramente, vean, los componentes. Aquí tenemos que estos diodos vienen siendo los 5401. Aquí, si le damos un poquito aquí de más resolución, podemos alcanzar a ver que este es el regulador 1812, ¿sí? 18, hágame favor, ¿sí? Y este es el 7812 y 7912, o sea, son los reguladores positivos y negativos de 3 terminales. Y aquí tenemos dos capacitorcitos, como lo dice ahí, de 1 microfarad, ¿verdad? A 50 volts. En la parte inferior también tenemos aquí 4 capacitores, 2 son del mismo valor, 680, y 2 son de 330. Y el juego de resistencias que vamos a estar utilizando, ¿sí? 2 resistencias de 100 ohms a 5 watts, 2 de 220 y 2 de 560 ohms. Esas son las componentes que vamos a estar utilizando para nuestra práctica número 1. ¿De acuerdo? Bien, pasemos ahora a la figura número 2, ¿sí? O fotografía número 2. Aquí, en este caso, lo que tenemos ya armado es un primer circuito. Vean ustedes y por favor tenga la práctica a su mano, y este circuito corresponde precisamente a la figura número 1. O sea, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que podemos observar, ¿verdad? Una vez más, es que este terminal, este devanado superior de nuestro transformador, va al ánodo. Aquí se alcanza a ver, ¿verdad? Si le damos mayor resolución, ¿verdad? A ver, espérame tantito. Es que esto se vuelve un show. Aquí le damos un poquito de más resolución y podemos ver que efectivamente viene siendo el ánodo de nuestro diodo, que viene siendo el devanado de nuestro primario, y aquí está el cato de nuestro diodo, que está unido a este conector amarillo o naranja, ¿verdad? A ver qué color es, naranja, ¿verdad? Y unido, ¿verdad? Hacia la resistencia de 220 con un punto común. Este es el punto común, este es el punto de referencia. Entonces tenemos un diodo en serie con una resistencia y se cierra el circuito con la tierra. O sea, tenemos el circuito de la figura número 1. Si se fijan, esta es la otra parte del devanado secundario, ¿verdad? ¿Verdad? Que viene siendo pero está unido también a 2 diodos, pero que están abiertos, o sea que no tiene ninguna injerencia en el circuito. Este punto, obsérvese,
Esta resistencia está conectada a la Tierra, no a este punto. Estos son de los diodos. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el circuito rectificador de media onda con una resistencia de 220. Las mediciones que vamos a hacer aquí van a corresponder a quién? Van a corresponder al llenado de la tabla número 1. Ustedes ya tienen sus valores teóricos, lo estoy leyendo, la tabla número 1, el voltaje pico en el transformador, el valor de la carga, el voltaje promedio, la corriente promedio, el voltaje pico, la carga, la corriente pico y la eficiencia de rectificación. Vamos a llenar esta tablita para este primer rectificador que viene siendo el de media onda, ¿de acuerdo? Con una carga de 220. Como un comentario adicional, esto que ustedes ven aquí son las terminales del osciloscopio. Una va a ser la señal amarilla y la otra va a ser la señal lila o morado. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos así mostrándonos en la figura. Si pasamos a la siguiente fotografía, entonces, ¿qué vamos a encontrar? Viene siendo, ahora vean el circuito. El circuito sigue siendo el mismo. Aquí está nuestro rectificador de media onda. ¿Sí? Aquí está este conectado a través de este naranja a la resistencia de 220 y esto viene siendo el punto común o tierra del circuito. Vemos que esta terminal, ¿sí? Esta punta del osciloscopio color amarillo está indicando la verdad precisamente con la señal amarilla y con el color lila o morado está representándose a la salida. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos ya las conexiones de entrada y salida de nuestro rectificador de media onda. ¿De acuerdo? Lo que está indicando el osciloscopio, ahora nos vamos hacia el osciloscopio. Vámonos hacia el osciloscopio, hacemos esta señal, digo esta fotografía más grande, ¿verdad? Y lo que estamos viendo es, acuérdense bien, amarilla, entrada, aquí se puede ver, ¿verdad? Aquí se puede ver, y no se alcanza a ver, pero se entiende que este es la salida de nuestro rectificador de media onda. Primer comentario, la señal que está entregando el transformador es esa señal amarilla. Esa señal amarilla, fíjense bien, se supone que nosotros hemos dibujado nuestra señal sinusoidal. Bueno, pues esa es la señal de sinusoidal. La señal aparece así porque hay una distorsión y nos damos cuenta que es una distorsión porque vean, la forma de onda en la parte inferior de esa señal es repetitiva, es cíclica, lo mismo que la parte superior de esa señal es cíclica. Eso se debe a una distorsión que se está introduciendo o que está introduciendo el propio transformador. ¿De acuerdo? Pero nosotros lo estamos interpretando como si fuese la señal sinusoidal. Y decimos eso, ¿verdad? De esa distorsión, porque si se fijan, la señal rectificada aparece, ¿verdad? Con la misma distorsión de la señal de entrada. Una característica de una señal distorsionada es precisamente que la señal, primeramente, esa distorsión es periódica, ¿de acuerdo? Y se está presentando en ciclos y se está repitiendo a lo largo de su representación. Y la señal de salida, pues con la misma distorsión, se está presentando a lo largo de su presentación, de su muestreo, de su gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, no esperemos ver una señal sinusoidal así muy bonita. Siempre esta es la realidad con esa señal distorsionada. Si la distorsión nada más apareciera, por ejemplo, en el primer periodo y en el segundo periodo ya apareciera una forma diferente, eso ya entonces sería otro problema. Pero entonces aquí decimos que la señal está distorsionada. Ahora bien, lo que está mostrando aquí, la lectura que está dando el osciloscopio, dice ahí que el voltaje pico de la señal amarilla, o sea, de la señal de entrada, es de 37.2, que su valor promedio vale 0, que su periodo vale 16.67 milisegundos y que la frecuencia es de 59.98. Este es un comentario que les hago. Cuando se tomó la fotografía, pues el display, o sea, la lectura que estaba entregando el osciloscopio, los últimos dos dígitos estaban variando. ¿De acuerdo? Por ejemplo, 59.98 en un momento dado llegaba a ser, mire, 59.68. O sea, hay ligeras variaciones. Se toma la fotografía y esta es la medición que estamos nosotros aceptando. Por lo pronto,
Nosotros vemos que el osciloscopio nos está diciendo 37.2, como les había dicho, eso lo dividen entre 2 y les da los 18.6 que les dije el día de ayer. Y con ese valor de 18.6 vamos a hacer todos nuestros cálculos, a pesar de que aquí en un momento dado se obtenga una ligera variación. ¿De acuerdo? Eso fue lo que obtuvimos, 18.6. Ahí está. Eso es lo que dice la primera fotografía y obsérvense bien que la resistencia de carga es de 220 ohms. Entonces, este es el rectificador de media onda. Si pasamos a la siguiente fotografía y la lectura que está entregando el osciloscopio. Si pasamos a la siguiente fotografía, aquí tenemos lo mismo, si ustedes se fijan. Aquí está la señal de entrada, aquí está la señal de salida, aquí están sus oscilogramas correspondientes. El osciloscopio sigue marcando lo mismo, 37.2, 16.67 y ahora 59.98, ¿verdad? Bueno, ahí está la medición, pero además, obsérvese bien, aquí está ahora nuestro multímetro, ¿sí? Está en la posición de volt DCA y está conectado, vean, este borne positivo corresponde a este conectorcito, ¿sí? A este caimancito. Este es el borne positivo del multímetro y este es el borne negativo del multímetro. O sea, estamos midiendo el voltaje de entrada con el osciloscopio y estamos midiendo el voltaje de entrada con el multímetro. Nos da 13.12. 13.12 volts ¿qué? Están alterna, obsérvense. Obsérvese, está en corriente alterna. 13.12 ¿qué? Volts ¿qué? Volts eficaces. Volts eficaces. Si usted multiplica ese 13.12 por raíz de 2, le da 18.55. ¿Y cuánto está midiendo el osciloscopio? 18.6. Vean la diferencia. El osciloscopio, haciendo la transformación aquí también, BPP son 32, 37.2, lo divido entre 2, son los 18.6. Con el osciloscopio y con el multímetro, 18.55. O sea que, por decirlo así, ¿verdad? Ambos instrumentos están entregando lo mismo. Simplemente estamos comparándolos, ¿verdad? Estamos viendo que los dos nos da un buen valor aproximado, ¿de acuerdo? Uno 18.6 y el otro 18.55, ¿de acuerdo? Tomando en cuenta que aquí la lectura está un poco inestable cuando se hizo esa toma. Muy bien. Si pasamos a la siguiente fotografía, entonces ya tenemos el voltaje de entrada, ¿eh? Ya tenemos el voltaje de entrada medido con uno y con otro instrumento. Si pasamos a la siguiente fotografía, vean, aquí está 13.12, me salté una, aquí está la siguiente. Ahora, observamos lo siguiente, ya el multímetro no está conectado. Obsérvese, no aparece en la fotografía. Lo único que aparece, pues, es la información que nos está entregando ahora el osciloscopio con respecto a la señal de salida. La señal de entrada sigue siendo la amarilla y la color morado, pues viene siendo la salida. Aquí está conectado sobre la resistencia de 220. Y lo que nos está enseñando esta fotografía es que el voltaje a la salida, ¿verdad? Vale 17.4. Ahí está. A ver, lo centro. Lo centro. Ahí está. Vale 17.4. Obsérvese. Ahí dice muy claramente pico, pico. Pero si nosotros nos fijamos y sabemos, la señal es una señal rectificada en media onda. Entonces ahí es, en lugar de interpretar 17.4 volts pico pico, interpretamos que el voltaje que se está midiendo es de 17.4. 17.4, ¿verdad? Es el voltaje pico. Si ese lo divido entre pi, me va a dar 5.53. Este voltaje, fíjense, nos da 5.53. Ustedes hagan esas cuentas. 17.4 entre pi es el valor promedio de la señal rectificada en media onda. Eso les da 5.53. Y miren aquí cuánto nos está dando, 5.6. ¿Eso qué significa? Lo que les estoy mencionando. En el momento en que se toma la fotografía, ese punto 6 estaba entre punto 5, punto 6, punto 5, punto 6. Tomé la fotografía y dio 5.6 y eso es lo que mido. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo el voltaje promedio
y el voltaje pico de la señal rectificada de media onda dada por el osciloscopio. Fíjense bien, ahora vamos a hacer la misma medición, pero ahora, aquí está, ¿sí? Sigue siendo lo mismo, aquí está en la lectura del osciloscopio. A ver, vamos a verla. Aquí están 5.6, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y 17.4, ¿de acuerdo? Con el osciloscopio, voltaje promedio 5.6 y 17.4. Y con el multímetro, vean lo que estoy midiendo. El multímetro ahora está en la posición de corriente directa y está midiendo 5.54. ¿Sí? Fíjese, si está midiendo 5.54 con el multímetro, les decía que si ustedes dividen 17.4 entre pi, les da 5.53. Les da 5.53 y aquí marca 5.6. Pero 17.4 entre pi nos da 5.53. ¿Y qué nos está dando el multímetro? 5.54. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener ese tipo de cuidado de observación, que en este caso el multímetro del osciloscopio, pues vean la característica en cuanto a sus mediciones. Aparentemente son 5.6, pero les repito, estaba variando entre 5 y 6. Se toma la fotografía y da esa lectura, pero más sin embargo, si yo tomo el valor de 17.4, que ese sí está permaneciendo constante, lo divido entre pi, me da 5.53, que es aproximadamente lo que me da mi multímetro. Y vean, aquí está la terminal de multímetro, el vivo, y aquí está su tierra, medido sobre 220 ohms. ¿De acuerdo? ¿Sí? La siguiente fotografía, siguiendo la secuencia de la tabla 1, ¿verdad? La siguiente fotografía, vean qué es. Aquí se terminan las mediciones. Si ustedes se fijan, ¿verdad? Lo que hemos medido, vean su tabla, pues son el voltaje promedio, ¿sí? La corriente promedio no la medí porque simplemente divido ese voltaje promedio entre 220 y tengo la corriente promedio. El voltaje pico en la carga es de 17.4, lo que estamos midiendo, ¿verdad? ¿Sí? Y la corriente, pues son 17.4 entre 220, nos da esa corriente pico en la carga. Y la eficiencia, pues es un cálculo. Estoy viendo la tabla número 1 de la figura número 1 de su práctica. ¿De acuerdo? Ahí terminan todas las mediciones del rectificador de media onda. Si me paso ahora a la siguiente figura o fotografía, vean, ¿qué tenemos aquí? Bueno, lo que tenemos es el mismo rectificador de media onda. Vean, aquí está la terminal del devanado, va al diodo, el diodo se comunica con la resistencia de carga, o sea, se conecta con la resistencia de carga y va a tierra. Pero ahora en el otro devanado secundario, ¿verdad? Va al diodo, pero ahora sí, fíjense bien, este punto, ¿verdad? De unión va a la unión del otro diodo, ¿de acuerdo? En donde tenemos cátodo con cátodo. ¿Y eso qué estamos formando? El circuito de la figura número 3, o sea, el rectificador de onda completa, este diodo, este tercer diodo, este que estoy marcando, no entra, ¿verdad? Está abierta su terminal junto con el de arriba. Entonces simplemente estamos tomando en cuenta estos dos diodos. Y estos dos diodos simplemente forman el rectificador de onda completa, ¿verdad? A dos diodos y con una resistencia de carga de 220 ohms. Observen bien la figura. Aquí está su terminal, su común. Ahí están sus dos puntos, o sea, tanto del canal 1 como del canal 2, canal 1 amarillo, canal 2 color morado. ¿De acuerdo? Ahí está entonces armado nuestro circuito de la figura número 3. ¿De acuerdo? Si ahora pasamos a lo siguiente, vamos a hacer exactamente las mismas mediciones. ¿De acuerdo? Las mismas mediciones. O sea, nos pasamos a la siguiente figura. Y aquí que tenemos, otra vez, si se fijan, el multímetro está desconectado, ¿verdad? El multímetro está desconectado y únicamente aquí tenemos de nueva cuenta, aquí lo podemos ver en nuestra figurita,
¿verdad? Está nuestra entrada, otra vez, ahí está, canal 1, forma de onda color amarillo, y aquí está el canal 2 o el color morado sobre las terminales de la resistencia, entrada y salida. Y lo que nos está dando de nueva cuenta, pues son las características de la señal de entrada, el voltaje pico-pico, 37.2, etcétera, etcétera. O sea, 18.6 volts pico, ¿verdad? ¿Sí? Hacemos la transformación y ya tendríamos nosotros ese resultado. ¿De acuerdo? El valor radical cuadrático medio. Si pasamos a la siguiente fotografía, es exactamente el mismo, pero ahora con la particularidad de que ya tenemos aquí a la medición ahora con el multímetro. ¿En dónde estamos viendo con el multímetro? Si se fijan, aquí está el borne positivo o terminal positiva, aquí está nuestro conectorcito, ¿sí? Y la terminal negativa, aquí está conectada, está de perfil, está de frente. Entonces estamos viendo también el voltaje de entrada. Nosotros leemos ahora 13.09 volts, ¿de acuerdo? Y acá sigue siendo los 37.02. Estamos entonces haciendo las comparaciones, ¿de acuerdo? El multímetro nos da 13.9 y esos son valores eficaces, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos, si multiplicamos ese 13.09 por raíz de 2, nos da 18.51 en lugar de 18.6. Entonces, este valor, con su transformación correspondiente, es el equivalente a 18, ¿verdad? A 18.6 y este es 18.51. O sea, que ambos instrumentos nos están entregando aproximadamente el mismo valor. Y nos damos cuenta porque son precisamente 13.09 volts radical cuadrático medio, ¿sí? ¿De acuerdo? Y si a ese 13.09 lo multiplico por raíz de 2, nos da 18.51. Mientras que este 37.2 dividido entre 2 nos da 18.6. Ahí está que la diferencia es mínima. ¿De acuerdo? Si pasamos a la siguiente fotografía, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a obtener? Pues vamos a obtener otra vez, ¿verdad? Ahora nos estamos dando cuenta que el canal 1 no está conectado y solamente está conectada el canal 2 o la señal color morado. Y lo que está entregándonos aquí el osciloscopio es la lectura de esa señal rectificada en media onda. 17, ahora marca aquí un voltaje pico-pico de 17 y un valor promedio de esa señal de 10.4. Nosotros ya tenemos las diferencias, ¿verdad? Nosotros ya tenemos las diferencias. En el sentido, diferencias me refiero a que tengo mi valor teórico y mi valor práctico. ¿De acuerdo? Con una resistencia de 220, ahí está lo que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? ¿Cuánto estamos obteniendo con el osciloscopio? 17 volts y no son pico-pico, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, lo mismo que con el rectificador de media onda. Lo único que estamos obteniendo es la señal rectificada en onda completa. ¿De acuerdo? 17 volts con un valor promedio de 10.4. Eso es lo que nos está marcando, ¿verdad? El rectificador de onda completa. ¿De acuerdo? Si ahora hacemos lo mismo, pero le introducimos la lectura de nuestro medidor, o sea, de nuestro voltmetro, aquí está. Sigue midiendo el osciloscopio 17 volts y 10.6. ¿De acuerdo? Mientras que con el osciloscopio, vean en qué estamos viendo, volts de CD, estamos midiendo 11 volts, ¿sí? Y con el osciloscopio estamos midiendo 17.4, ¿sí? 17.4 multiplicándolo por 2, ¿verdad? Que es el voltaje pico y dividiéndolo entre pi, nos da 11.07, o sea, de valor promedio. Mientras que con el multímetro estamos midiendo 11 volts. Aquí están 11 volts. Entonces, haciendo las conversiones correspondientes, estamos dándonos cuenta que ambos instrumentos nos están entregando el mismo, bueno, 11 volts el multímetro y el osciloscopio 11.07.
O sea, nos está entregando prácticamente pues el mismo valor del rectificador de onda completa. ¿Qué sigue? Bueno, si ahora viene la parte correspondiente a el rectificador de nueva cuenta de media onda. Si se fijan, el de onda completa ya desapareció y solamente nos quedó aquí la entrada, aquí está, la entrada, nuestro diodo, ¿verdad? A través de este conector naranja, conectamos a la resistencia y en paralelo tenemos un capacitor, todos ellos están en paralelo. Bueno, la resistencia y el capacitor están en paralelo. Entonces ahora, ¿de qué circuito estamos hablando? Estamos hablando del rectificador de media onda con filtro C, que corresponde a la figura número 5. ¿De qué valor es el capacitor? Como lo vamos a ver un poquito más adelante, es de 680 microfaradios, ya comercial. Entonces ya entramos al otro circuito. Ya tenemos la comparación de los otros dos. Ahora vamos a verlo con el capacitor de integración. Recuerden bien que todas las mediciones que vamos a hacer son con 3 resistencias. Las que hagamos para este primero, las vamos a hacer para el segundo y para el tercero. Es decir, vamos a variar únicamente la resistencia de carga. Aquí la resistencia es de 220. Acuérdense que la vamos a tener que variar para 100 ohms y para 560. Por lo pronto, estamos en el primer arreglo. Rectificador de media onda con capacitor de integración. Ahí está su fotografía, ¿verdad? Por favor, interprétenla correctamente, ¿no? Y si hay una duda, pues mañana preguntamos. Pasamos a la siguiente fotografía. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues con el mismo circuito, aquí podemos ver 220. A ver, si hacemos grande esto, aquí podemos ver, vean, que el capacitor es de 680. Por eso lo largué un poco para que se viera su valor, 680 microfaradios. Aquí está el rectificador de 1, aquí está claramente su unión, síganlas por favor y vean cómo está formado ese rectificador de media onda con filtro capacitivo para una resistencia de 220 ohms. ¿Qué estamos midiendo? Estamos midiendo con el osciloscopio la entrada y vale 36.6, valor promedio 0, periodo 16.65, frecuencia 60 Hz. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora bien, ¿y qué estamos midiendo con el multímetro? Porque aquí aparece el multímetro y nos está dando una lectura de 13 ¿qué? 13 volts radical cuadrático medio. Y fíjense bien, su borne también está en la entrada. Y acá están las dos, ¿verdad? Las dos referidas al punto común. Entonces estamos midiendo 13 volts con el este, resistencia de 220 y el capacitor de 680 microfaradios. Estamos midiendo entonces 13 volts, ¿verdad? Ese 13 volts lo multiplico por raíz de 2 y me da 18.3 volts. Ojo, aquí ya bajó un poquito porque ahora es 3.6, ¿de acuerdo? 3.6, o sea, ya son 18.3. Varió un poquito el voltaje con respecto al primer valor que habíamos obtenido, 18.6. Vamos a seguir nosotros tomando el mismo valor, aunque aquí nos esté dando otro, pero simplemente estamos comparando este valor con lo que nos está dando el multímetro. Y entonces el multímetro nos está dando, ¿verdad? 18.3 y el osciloscopio, si se fijan, 36.6 entre 2, ¿verdad? Nos está dando también 18.3 volts. O sea, ambos instrumentos nos están dando lo mismo, aunque no concuerdan con el primer valor que les di, ¿verdad? No concuerdan con el primer valor que les di porque ahí se está demostrando que la frecuencia de la señal de línea o la amplitud de la señal de línea está variando ligeramente, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, de 18.6, en este caso, para nosotros nos bajó a 18.3. ¿Esto qué significa? ¿Que mis cálculos los hice mal? No. Tomando en cuenta que el voltaje de línea varió, pues yo ya hice mis cálculos con el otro valor, 18.6. Entonces los dejo así, nada más tomo en cuenta que los valores son
otros son ligeramente diferentes. De 18.6 cayó a 18.3. ¿De acuerdo? Tomen en cuenta eso, este comentario. Por lo pronto, estamos comprobando que los dos instrumentos nos dan la misma medición. Aquí estamos esto. Entonces ahora pasamos al siguiente punto. Es exactamente lo mismo con 220, pero ahora ¿qué estamos midiendo? Ahí estamos midiendo los dos voltajes. Estamos midiendo que nosotros hicimos los cálculos de ese capacitor de valor comercial ya 680 para un rizo de 2 volts. Vean lo que nos está marcando aquí el osciloscopio. Dice que el voltaje pico pico, ahora sí lo interpretamos como tal, porque es el del rizo, vale 2 volts, de acuerdo a lo que nosotros habíamos calculado este capacitor. Sí, y su voltaje promedio vale 15.4, o sea que está montado sobre un nivel de 15.4, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos marca el multímetro? Bueno, el osciloscopio nos está marcando de valor promedio, vean dónde está su posición, volt de CD, está marcando unos 15.36, o sea que sus valores andan aproximadamente iguales, a pesar de que no concuerdan con nuestro valor teórico porque tenemos un poquito arriba el voltaje de la alimentación, Bajo aquí, punto 3, ¿verdad? Entonces, aquí estamos simplemente comprobando. Ustedes tomen estas mediciones o si quieren comprobarlo igual, pues vuelven a hacer sus cálculos, pero yo sé que es mucha talacha, entonces pueden dejarlo como lo hicimos al principio, con esos valores y tomando en cuenta que va a haber un poquito de diferencia con respecto a lo que estamos midiendo o deberíamos de medir. La siguiente fotografía, ¿verdad? Viene siendo, si se fijan en la tabla, esta tabla que estamos llenando ahorita corresponde precisamente a la que van a dividir en 3 partes, a la tabla número 3, mediciones con el rectificador de media onda con filtro capacitivo. Si se fijan, los dos últimos renglones dice voltaje pico inverso, ¿verdad? En el diodo y tiempo de conducción. ¿Y se acuerdan? Allí mismo, en la misma hojita o página 5 de su práctica, la figura número 6 dice que es la obtención del tiempo de conducción y el voltaje pico inverso. Vean la figura número 6 de su práctica. Si ustedes se fijan, con el osciloscopio estamos midiendo con el canal 1 el voltaje sobre las terminales del diodo. ¿Sí se fijan? En la hojita número 5, ¿de acuerdo? O en la que corresponde a su práctica, pero es la figura número 6. ¿Sí la están viendo? Sí, Ajá. Bueno, entonces ahí, vean, si se fijan, con el osciloscopio está midiendo el voltaje sobre las terminales del diodo. ¿Qué tenemos en esta fotografía? Vean. Vean. Ustedes mismos veanla. Aquí está la punta del osciloscopio a un extremo del diodo y la Tierra está al otro extremo del diodo. O sea que estamos midiendo el voltaje sobre las terminales del diodo y el oscilograma que obtenemos pues es este. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar esto? Si ustedes se fijan, aquí está el nivel de referencia de la señal de entrada. A ver, déjenme rayarlo aquí más o menos, aquí así. Esto lo paso para acá. Vean, voy a pasarlo aquí abajito. A ver, si ustedes se fijan, este es el nivel de referencia de la señal. El nivel de referencia, fíjense bien, pasa por debajo y hay un ligero desplazamiento. Esta parte plana de la forma de onda es el tiempo de conducción. Y lo que aparece después como forma de onda, este viene siendo el voltaje pico inverso, porque aquí está su nivel de referencia. Es un voltaje pico inverso negativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso está significando que esta amplitud de 35.6 volts, ¿verdad? Pico, pico, es el voltaje pico inverso, 36.6, o sea, es el doble del voltaje pico, ¿no? Ahí está demostrado. Y esta parte plana, ¿verdad? Es el tiempo de conducción. Casi nosotros lo vemos sobre el nivel de referencia por el factor de sensibilidad que nosotros tenemos del canal 1. ¿Sí?
Entonces tenemos en 10, imagínense, si yo le pongo aquí, por ejemplo, en un volt, esta distancia pues ya se va a separar, ahora sí, hasta acá, ¿verdad? Que equivale precisamente a un volt. ¿Sí? Las de por división. Entonces la señal quizás estaría por aquí, o sea, estaría más grande. ¿Por qué? Porque varía el factor de sensibilidad. Pero ahorita lo tengo en 10, observo eso, ¿verdad? Que hay una ligera variación y punto. Entonces ya tengo el voltaje pico inverso que viene siendo 2 veces BP. ¿Y cuánto vale este tiempo de conducción? Ah, bueno, pues este tiempo de conducción va a valer aproximadamente, a ver, vamos a verlo aquí, va a valer aproximadamente cuántas divisiones tiene esta. Vean, bueno, cuántas divisiones tiene en sentido horizontal. Tiene una, aproximadamente 1.2, 1.3. Si lo multiplico por mi factor de sensibilidad horizontal, serían 2.5 por 1.2, 1.3. Aquí ya ustedes le van a dar la resolución adecuada para que la puedan ver o leer mejor. ¿De acuerdo? Entonces, este viene siendo entonces el tiempo de conducción y este viene siendo el voltaje pico inverso. ¿Alguna pregunta? Del oscilograma que estamos observando, ¿verdad? Del oscilograma que estamos observando. A ver, eso es. Bueno, a ver. Lo hacemos pequeñito, ¿sí? Ahorita borramos estas rayas que se ven ahí. Ahí está. ¿De acuerdo? Estos mismos pasos son los que vamos a repetir variando ahora la resistencia de carga. Es decir, la siguiente fotografía, aquí está. ¿Sí? A ver, esta era de 220. Me voy a la siguiente fotografía. ¿Y qué tenemos aquí? Otra vez la misma situación. ¿Cuál es la misma situación? Que ahora la resistencia de carga vale 100 ohms y el capacitor sigue siendo el mismo y la señal de entrada sigue siendo con el amarillo y la señal de salida con el color morado o lila. ¿De acuerdo? Entonces, lo que está mostrando aquí en este momento, tanto el osciloscopio como el multímetro, es el valor radical cuadrático medio, el multímetro, de 12.84. ¿Con qué resistencia? Si se fijan aquí, le damos la resolución y con una resistencia de 100 ohms. 100 ohms, esas son las lecturas que estamos obteniendo. Con 100 ohms estamos obteniendo, ¿verdad? Lo que está ahí. 12.84, ¿verdad? Y 38.4, ¿de acuerdo? Que son más o menos los valores que corresponden, haciendo ya la transformación. Eso ya ustedes lo hacen. Pero lo que importa ahorita es que fíjense bien, todo este lambrerío que se ve, pero tratando de relacionarlo con la figura que tenemos, o sea, la figura número 6, pues simplemente, o la figura número 5, 5, 6 es el arreglo, ¿verdad? Que nosotros tenemos para medir este tiempo, estas características. Ajá. Entonces, estamos midiendo con el canal 1 la señal de entrada y esa es la que nos interesa ahorita porque son los datos que aparecen en la pantalla. Y al mismo tiempo estamos midiendo con el multímetro su correspondiente 12.84. ¿De acuerdo? A ver, analicen eso. Es con una resistencia de 100 ohms. ¿De acuerdo? Bien. Si pasamos a la siguiente gráfica, que va a ser ahora el determinar las características del, vamos a borrar, en determinar las características